Con ustedes, Rosana Cueva, en Exitosa. Tal como están, muy buenos días, son las 8:03 de la mañana, como siempre aquí en Radio Exitosa 95.5 de la FM, la emisora a través de la cual usted cada día se queda realmente completamente informado de lo que pasa en el Perú y en el mundo, donde se producen los debates, las entrevistas con más imparcialidad, pero además profundidad. Eso es Radio Exitosa. Bueno, y esta ha sido una semana pues realmente movida en la que hemos tenido de todo. Y también se conoció que un juzgado había aceptado una medida cautelar permitiéndose o ordenando en verdad al Estado peruano la distribución de la píldora del día siguiente, el anticonceptivo oral de emergencia, que, como todos saben, no es pues una medida o en todo caso un método que deba de utilizarse de manera continua. Tal como su propio nombre lo dice, es una pastilla que se utiliza solamente en casos de emergencia, en casos además en los que alguna mujer puede haber sido víctima de violencia sexual. Sobre ese tema vamos a tener más adelante un importante debate entre una representante de la ONG, Manuela Ramos, y el señor Juan José Garrido Leca, que es un acérrimo defensor del otro lado, y que fue precisamente su organización la que estuvo detrás de esta otra medida que se dictó desde el Tribunal Constitucional en el año 2009 para que se prohibiera la repartición de la píldora del día siguiente. Vamos con el tema de la píldora del día siguiente. Pues uno de los detractores de la medida cautelar que se ha dado en este juzgado en primera instancia, claro que sí, ha sido el señor José Garrido Leca. Luis Garrido Leca. ¿Cómo está usted, señor Garrido Leca? Bueno, él es representante de la ONG Alas Sin Componenda. Alas Sin Componenda, que lucha contra la corrupción principalmente. Contra la corrupción. Y bueno, y entonces, ¿cómo de la lucha contra la corrupción, señor Garrido Leca, pasamos al tema de posiciones como esta respecto al tema de la píldora del día siguiente? Simplemente porque hay una conexión entre la corrupción y los derechos humanos. Cuando se prefiere los intereses particulares o de grupos de poder, se está supliendo o se está arrebasando el interés público. Y cuando sucede eso es porque hay indicios ya de corrupción para obtener en todos los espacios del aparato estatal, bajo pretexto de defensa de derechos humanos, precisamente. ¿Y la corrupción en este caso por dónde habría ido? O sea, que han sobornado a los jueces, han inducido a error. ¿De qué tipo de corrupción estamos hablando? Desde que se autorizó a los laboratorios concederles el permiso respectivo para vender estas píldoras del día siguiente, sin tener en consideración de que los registros sanitarios no habían evaluado debidamente los componentes, las posologías internacionales que decían que estas pastillas no pueden entrar en el mercado conforme al fallo del Tribunal Constitucional que ya lo había determinado en el año 2009. Entonces, ¿cómo es que han pasado esas pastillas si las mismas posologías, la FDA, la EMA, que es de una agencia de medicina europea, han reconocido eso? Una agencia, ¿no es cierto? Pero la Organización Mundial de la Salud dice que no hay ningún problema, que no es abortiva. O sea, la Organización Mundial de la Salud, que tampoco es poca cosa. Bueno, ese es el error que tienen ustedes, los periodistas. ¿Por qué? Vamos a aclararle para que comience. Sí, le vamos a ayudar porque se ha direccionado. Señor Garrido Leca, tratemos de ser lo más serios y sobre todo, pues digamos, apoyo con bases científicas, que es lo que nosotros queremos. Todo eso ya lo hemos desarrollado durante 5 años ante el Tribunal Constitucional. Y quieren revisar ese asunto, pues vayan a los antecedentes. Un juez no puede fallar sin tener a vista todos los actuados y todas las pruebas determinadas ahí. La OMS es un ente declarativo y político, punto.
¿Quiénes lo componen? Un momentito. No, pues lo que pasa es que, pero para empezar, no empecemos con esa distorsión. No es solamente declarativo. Investiga, chequea, analiza. Eso es lo que quiero aclararle. A partir de ahora, no es solamente declarativo, sino que te dice la posología, los ingredientes. Eso es lo que le quiero aclarar. Pueden hacer daño, no pueden hacer daño. Ve hasta temas respecto a si el Wi-Fi hace daño o no hace daño. O sea, ¿cómo va a ser solamente declarativo? ¿Me va a permitir hablar o usted me va a estar cortando cada rato? Adelante. Bueno, yo le digo, son funcionarios, profesores, académicos, asesores vinculados a laboratorios donde les interesa colocar sus productos en el mercado. A diferencia de la FDA y de la EMA, que sí son expertos científicos porque tienen que ver la seguridad en el consumo humano de todos los productos que van a salir al mercado. Hay una diferencia tremenda. Eso lo hemos hecho, lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos dicho durante 5 años ante el Tribunal Constitucional. Y además lo que estamos diciendo, bueno, todo lo conocen en otros países. La prueba es que Paraguay se ha parado. El presidente les ha dicho no se entrometan en nuestra soberanía jurídica, no les creemos nada a ustedes. Panamá, Honduras, Colombia y el Perú también, de suceder estos actos que no se investiga, también vamos a hacer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, otras instituciones, hemos visto la exposición también desde el doctor Elmer Huertas y así como de él, de varias otras personalidades médicas y también instituciones diciendo que esto no es abortivo porque además la fecundación no se llega a producir, por lo tanto no podría haber un aborto. Entonces, ¿dónde está el punto, señor Garrido Leca? También lo vamos a aclarar. La Constitución nuestra, el ordenamiento jurídico, establece una amplitud de protección mayor que los convenios internacionales de afuera. Para nosotros la vida se inicia desde la concepción, la fecundación. Eso lo conoce hasta un No, está bien. ¿No? Partamos de esa hipótesis, ok, estamos de acuerdo en eso. Exacto. Pero, entonces, esa vida es una vida ya recorre ese huevo fecundado los 7 días para adherirse al útero, a las paredes justamente del útero, para la implantación. Las pastillas en sí ya comienzan a adelgazar, ¿no?, el endometrio y no logra que esa vida se desarrolle normalmente, y por el contrario, ahí es donde produce el aborto químico. No deja que se adhiera y se interrumpe la vida, no el embarazo, la vida de la persona. Lo que dice la implantación. No, la fecundación. Nosotros tenemos una teoría acá, fecundación. La implantación es después de los 7 días. Por eso. Después de los 7 días es otra cosa. Por eso, lo que dicen los informes médicos internacionales y lo que dicen varios doctores es que la misma fecundación no se llega a producir. Es decir, el óvulo, los espermatozoides no llegan a unirse, a juntarse, a contactarse. Por lo tanto, no hay pues ni fecundación ni concepción. Eso es lo que dicen los informes médicos. Bueno, informes médicos, usted agarre cualquier libro de embriología que es ciencia y le van a refutar pero totalmente lo que dicen informes parcializados. Las realidades en otras partes, ¿por qué están tomando este asunto? Porque en Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica ha sido denegada esta posición. Sin embargo, la Corte Interamericana les ha determinado que sí, porque para ellos la vida recién se inicia desde la implantación, no antes. Entonces yo le pregunto, por lógica, una lógica elemental, cuando hacen la fertilización in vitro, ¿por qué guardan los embriones para después implantarlo? Entonces no hay vida, entonces ahí sí, no hay vida. Es una lógica elemental. Y bueno, aquí yo me voy a basar en la ciencia jurídica nuestra y en la ciencia que ha determinado todo esto. Pero lo que pasa es que sí, nuevamente, vayamos al tema, lo que hace esto es retardar el proceso de la ovulación, lo retarda. Entonces, está mal informada, son 3 efectos. Eso es lo que señalan los informes médicos a los que yo me estoy refiriendo. 3 efectos. Lea nuestras páginas, Dignidad Humana y Fuera los Corruptos. Ahí hemos colgado recién el día de ayer
todo el proceso en un video chiquito de 2 minutos y medio. Son 3 efectos. El tercer efecto, los 2 primeros son anticonceptivos, correcto, estamos de acuerdo, pero el tercero no. El tercero ya es el efecto abortivo y eso es lo que no se está determinando. Están confundiendo y no están hablando. Lo que ya se ha tratado 5 años, 18 magistrados han participado. ¿Qué tal si escuchamos otra opinión, señor Garrido Leca? Estamos en contacto en este momento con Gladys Vía, quien es coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir. Señora, Católicas por el Derecho a Decidir. La falsedad más grande, Vía. Ellas no son católicas, desde ahora le digo. Es la falsedad, están tomando primero el nombre, es otra cosa. Escuchemos pero de católicas no tienen nada. Gladys Vía. La escuchamos, señora Gladys. Bueno, buenos días, Rosana, muchas gracias por la oportunidad de poder expresar nuestra opinión. Inicialmente consideramos que ninguna persona puede determinar ni poner en juego nuestra fe. Segundo, de que nosotros saludamos la posición del primer juzgado de la Corte Constitucional en que haber determinado la medida cautelar para que se pueda distribuir gratuitamente la anticoncepción oral de emergencia para las mujeres con menos recursos económicos, ya que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva, lo que hace bien, como señalan las investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, es que retarda la ovulación o simplemente no se produce la ovulación. Yo creo que debemos contextualizar las investigaciones y no imponer conceptos o prejuicios, cuestiones de fe ante las políticas públicas en que deben de garantizar los derechos de todas las personas y sobre todo deben de basarse en indicadores de salud pública y en garantizar los derechos humanos. Es una vergüenza para nosotros ser el segundo país de América Latina de tener las tasas más altas de violencia sexual. El año pasado, según cifras oficiales del Ministerio Público, hemos tenido más de 15.000 violaciones sexuales y solo habían hecho la denuncia el 50% de las mujeres. Aparte de eso, también tenemos que contextualizar que estamos en una situación donde la presencia del Zika, tenemos más de 100 casos autóctonos en el Perú, por lo que es importante que se determine una justicia social para aquellas mujeres con menos recursos económicos para que pueda no determinarse un embarazo no deseado. Claro, ahora, señora, por lo tanto, nosotros determinamos de que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva. Así es, y eso, lo que es un poco la discusión y en todo caso la polémica que se está generando, tiene un respaldo que va incluso, bueno, ya más allá de la OMS, que pues se supone que tendría la última palabra en lo que se refiere a temas médicos. ¿Es así? Definitivamente, sí, definitivamente. Es el organismo que regula toda la normatividad y las investigaciones que contextúa la salud de las personas a nivel mundial, justamente. Y son entes reconocidos y no simplemente investigaciones o pseudo-investigaciones que lo que hacen es imponer cuestiones no científicas a un grupo de personas. Nosotras como mujeres de fe determinamos que nuestra fe es para vivirla a nivel personal y no para que esas se puedan garantizar políticas públicas y sobre todo no imponer desde las otras personas a la capacidad de la garantía de los derechos de las personas y en este caso sobre todo de las mujeres. Bien, a ver, escuchemos lo que tiene que decirnos el señor Garrido. Bueno, yo en primer lugar descarto que ellas sean católicas por decidir, porque la tenemos investigada todas sus páginas y verdaderamente están como ella acusando. Decía, es un tema de fe, ¿no? Ya el tema de fe tampoco es un tema de fe. No digamos, o sea, cuestionar tampoco la fe de la señora. No, es que nadie se puede hacer pasar por católica cuando no en sus actos, en sus conductas, en sus procederes, no tiene nada que hacer católica. Nosotros somos ciudadanos laicos, católicos, con derecho a opinar, con derecho a refutar posiciones que el periodismo ha venido dando solo un pensamiento ya direccionado para favorecer la distribución y las ventas de esta píldora, donde hay intereses más bien que eso deben de investigar. Bueno, le voy a decir a usted, díganos, tengo un informe, el último informe científico, dice,
el doctor Emilio Jesús Alegre del Rey y publicado por European Journal of Clinical Pharmacy, estudio conducido por un grupo de científicos españoles. El doctor Alegre del Rey es farmacéutico en el servicio de farmacia del Hospital Universitario Puerto Real en Cádiz, España, y realizó estudios desde hace varios años sobre la anticoncepción de emergencia. Pues esto solamente son motivos ideológicos y comerciales detrás de la desinformación sobre estos fármacos, porque son abortivos. Nos está hablando de un estudio. No. Uno. Uno. Estudios. Él ha dirigido un estudio con un estudio todos de un los equipo. Científicos embriólogos, todos están determinando unanimidad. Doctor, no hay contradicción. Señor, no puede decir que entre todos los embriólogos hay unanimidad. Eso sí está clarísimo que eso no es. Esa es A ver, dígame uno que no sea. Señora Vía, usted que está más informada. Yo considero realmente que eso sí es desinformación. Y en este momento nosotras no estamos para hablar de nuestra postura de fe, porque nadie tiene cuestión de cuestionarla. Lo que estamos acá es para defender, como ciudadanas, dentro de un Estado laico, la garantía que el Estado debe de determinar para todas las personas. Y estas deben de basarse en investigaciones, en evidencias científicas, en indicadores de salud públicos y en derechos humanos. Y eso, como él bien lo señala, hay una serie de derechos humanos que han ido avanzando y por lo tanto nuestra legislación debe contextualizarse a los contextos que se vienen dando dentro de la garantía de los derechos humanos. Y yo creo que es importante, como bien lo señala, en que uno no debe basarse en una investigación, sino en muchas investigaciones que han hecho investigadores con mucho reconocimiento, donde se puede encontrar que tienen una concepción de investigadores de larga data para que puedan determinar los derechos humanos. Bien, yo le preguntaría, y si es así como lo está señalando, ¿por qué las posologías internacionales siguen manteniendo esa observación de la potencialidad inhibitoria? ¿Por qué lo siguen manteniendo? ¿Por qué lo cambian si no es así? Si dice que hayan avanzado, pues cambien las posologías. ¿Por qué la FDA no cambia tampoco su opinión de expertos científicos? ¿Por qué la EMA tampoco no cambia? ¿Por qué? Entonces, no confundamos. Aquí lo que se necesita es un debate amplio que ya ha establecido. El mismo Tribunal Constitucional lo dijo. No se puede permitir el acceso al mercado de productos cuyos efectos no se encuentran debidamente establecidos por los riesgos inminentes que representan no solamente para la vida del concebido, sino para los efectos que se presentan en la propia mujer que las ingiere. Entonces, ¿por qué no dice que es una bomba hormonal? Pero entonces leamos también lo que dice la otra resolución. Y la otra resolución dice exactamente todo lo contrario. Le voy a aclarar también. Que la otra resolución dice que sobre la base de varias investigaciones realizadas y falso, usted está hablando cosas que no conoce. No, sí conozco porque no esa conoce. Resolución científica. Usted no tiene el fallo, yo lo tengo el fallo. No, yo no lo tengo aquí a la mano. Bueno, yo le voy a enseñar. Yo le voy a enseñar. Pero usted está hablando cosas que no es así. Señor Carrioleca, concluye que no es abortiva. No sé. Concluye que no es abortiva. ¿Sobre qué base? Ninguna evidencia hay acá. Y le voy a decir... Ya, por eso, para usted, todas las otras organizaciones, o sea, el doctor Elmer Huerta... No me cambie el tema, estamos hablando usted acaba de entrar en el tema... Acaba de entrar en el tema del fallo. Déjeme explicarle que el fallo no ha visto nada. Señor Garrido Leca, es que no es abortivo. No es sentencia. Ok, eso, no perfecto. Le concedo eso porque esos términos no los manejo así como que sentencia, fallo. Lo que vamos al tema de fondo, ¿es o no es abortiva? Déjeme hablar el tema de fondo. El tema de fondo que no es abortiva, está usted diciendo que conforme al fallo. Déjeme hablar el tema del fondo, conforme al fallo. Si usted no me deja. El tema de fondo es si es abortiva o no es abortiva. Muy bien. En el auto del juez se ha basado en dos aspectos que acaba de mencionar la señora representante de Católicas por Decidir. Una, de que la posibilidad de que se generalice lo de la epidemia del Zika, y segundo, que toma en cuenta
el fallo de la Corte Internacional, donde la teoría de la implantación es allá, y esas son las únicas, no hay evidencia científica, no ha tenido a la vista el expediente para analizar las ciencias de una parte, de otra parte, los que han intervenido, no ha visto nada. Entonces, ¿en qué se ha basado? Se han puesto de acuerdo los perdedores de Minsa, se han puesto con Pronsex y han hecho un juicio simulado, fraudulento, en la que no deja participar a nadie, porque ellos dos solamente son las partes y ponen de árbitro a este juez que ya está cuestionado en la ODMA, este juez que tiene que rendir cuenta de por qué ha dejado sin efecto una sentencia, si está prohibido por la Constitución. Cuando una sentencia es definitiva no puede ser modificada, y menos por un auto. Él se ha pronunciado provisionalmente, sin tener en cuenta, mesuradamente, sin tener en cuenta esta evaluación completa, ni de la sentencia, ni tampoco. El Tribunal Constitucional ha señalado que si esa medida ha sido dictada por el Poder Judicial hay que respetarla. Esa es otra cosa, porque tampoco sabe en qué forma se respeta, falle. O sea, entonces, respeten la Constitución. Hay un complot entre algunos miembros o exmagistrados del Tribunal Constitucional, entre jueces, entre Pronsex, entre el Ministerio de Salud, entre la OMS, entre el doctor Elmer Huerta. Hay toda una conspiración internacional para esto. Bueno, es la inducción que tienen para direccionar el pensamiento único que quieren establecer en el país, y que lo tienen un marco de periodistas, que es un círculo más bien que discrimina a los que opinamos con una intelectualidad diferente, con un razonamiento diferente, y tenemos nosotros solamente el amparo de la justicia, la verdad, el respeto a la Constitución, a la persona humana y a la vida humana, y todo eso ya está contemplado y se ha entendido en una lucha de 5 años. No ha sido como lo indica ahí el señor juez, llamámoslo juez por respeto, pero él va a tener que dar cuenta, porque hay otros grupos de mujeres que son feministas sanas y también están interviniendo ya en esta razón. Escuchemos a la señora Vía. Señora Gladys. Bueno, sí. Lo que creo que es necesario reconocer de que el Tribunal Constitucional determina en el 2009 que cuando existiese, o sea, ellos determinan esta sentencia ante la duda razonable, y si hubiese alguna evidencia que determine que esa duda se pueda levantar, es que el Tribunal Constitucional determina ahora la distribución, porque se está demostrando científicamente de que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva. Yo creo que es importante reconocer y respetar todas las instancias científicas que puedan determinar los avances científicos en este caso. Y también creo que es importante de que si bien cada persona o institución tiene una postura, esta debe de respetar las demás opiniones y no debe imponer su postura. En este caso, el señor Garrido Leca está imponiendo su postura de fe como argumento para poder determinar que el Estado deba de garantizar este derecho. Creo que también es importante que ya no mientan más, que deban de hacer acciones más bien que puedan hacer evidente, por ejemplo, las violaciones que se ha dado en el caso del sodalicio. O sea, deben determinar más bien esa claridad de cosas que puedan determinar los derechos de las personas y no basarse en evidencias que evidencias científicas que se están avanzando y por lo tanto demuestran de que la píldora de anticoncepción oral de emergencia no es abortiva. Ya, bien. Muchísimas gracias en todo caso por este contacto. Gracias también. Muy bien, señora Gladys Vía. Bueno, también ya llegó nuestra invitada, la señora Puente, ¿no es cierto? Y con quien vamos a conversar inmediatamente después de una brevísima pausa comercial para seguir un poco con esta polémica y sobre todo querer llegar a la verdad y al fondo del asunto. Y también con usted, señor Garrido Leca. Por eso, después de la pausa, replica. Muy bien, vamos a esta pausa y regresamos con este tema de polémica, de debate respecto al tema de la píldora del día siguiente. Ya volvemos. Ya regresamos con Rosana Cueva en Exitosa.